500 años sufrimos este gran terror. Pedimos a los violentos no más repetición. Pedimos a los violentos. Los contextos de violencia política y guerra generan rupturas sociales y culturales que trastocan los marcos cotidianos de los individuos y de las sociedades. En primer lugar, es importante hacer explícito que el contexto de violencia en Colombia contiene múltiples dimensiones y una larga historia en la que las condiciones sociales y políticas de ciertos grupos han levantado movimientos armados que a su vez han impulsado la respuesta y opresión del Estado, lo que ha resultado en más violencia y en crímenes de lesa humanidad. En este sentido, vamos a exponer cuáles son los desafíos que estos contextos bélicos imponen a la psicología. Hemos identificado 5 dimensiones principales: la especificidad sociocultural de los contextos de violencia política, la subjetividad de los daños y el cuestionamiento de los marcos teóricos tradicionales de la psicología, la narrativa del dolor y el sufrimiento, la reconstrucción de la memoria y las formas de habitar el dolor, y por último, la ruptura de la identidad. Es importante reconocer que estas dimensiones se encuentran estrechamente relacionadas e inclusive sus patrones tienden a retroalimentarse mutuamente. Uno de los principales desafíos consiste en la comprensión de la especificidad sociohistórica de los contextos afectados por la violencia política. Como expone Piper en su tesis doctoral, los relatos y los hechos están enmarcados en un tiempo y un espacio específico en el que deben ser identificados y reconocidos. Es necesario comprender los significados culturales y el valor simbólico y material que atribuyen las personas víctimas de violencia a los hechos relatados. Esto representa un reto para la psicología. ¿Por qué? Porque le invita a alejarse de las perspectivas individualistas tradicionales, ya que no se puede buscar en la individualidad aquello que no se encuentra sino en la colectividad. La psicología ha centrado su mirada en los individuos y no en las sociedades, ni en los hechos que hacen daño a las comunidades, y como dice Martín Baró, el individualismo termina reforzando las estructuras existentes al ignorar la realidad de las estructuras sociales y reducir los problemas estructurales a problemas personales. En este sentido, es fundamental comprender que el individuo no puede ser diagnosticado ni patologizado, pues en los contextos de violencia política no es él el que está mal. No se puede homogeneizar el daño ni suponer que a cada individuo le afecta igual. Tampoco se puede pretender sanar en la individualidad un malestar cultural y social. El grupo de la Universidad Nacional, en el que participó Marta Bello, se encontró con este desafío psicoterapéutico al aproximarse a la comunidad de Bojayá, quienes tramitan el dolor y el sufrimiento por medio de la colectividad. Allí, este grupo se dio cuenta de la ineficacia de rotular o medicalizar a las víctimas y encontró que el enfoque psicosocial debe asumir el reconocimiento de las raíces histórico-sociales en las cuales se desarrolla la guerra, a fin de no patologizar a las víctimas y a su sufrimiento. Entonces, el primer desafío que hemos identificado para la psicología consiste en situarse en ese espacio-tiempo específico en el que han ocurrido los hechos de violencia y horror para poder enfocar un acompañamiento psicosocial propio del contexto y útil para las víctimas. Los contextos de violencia política y guerra generan daños en múltiples dimensiones que no solo se refieren al hecho coyuntural ocurrido. Así, el daño no puede ser entendido como un hecho puntual, sino como un proceso que afecta más allá del ámbito individual. La percepción del daño es objetiva, y para aproximarse a su reconocimiento se deben comprender los significados que las víctimas le atribuyen a las pérdidas. Esto implica que como psicólogos debemos procurar la reconstrucción de un contexto con sentidos previos y la construcción de nuevos significados que están atravesados por el daño. En este sentido, no existe una sola forma de intervención psicosocial, pues los estándares son culturales y la gestión emocional, como ya dijimos, no necesariamente está inscrita en descripciones diagnósticas. Los impactos no pueden ser leídos en la individualidad, sino sobre el tejido social y el establecimiento de relaciones sociales. Como dice Marta Bello y las demás autoras, los daños que causan los eventos catastróficos dependen de los mecanismos de afrontamiento de las personas y de la comunidad. No todos perciben el daño de la misma forma. El afrontamiento se refiere a las formas en que las personas gestionan sus propias emociones y hacen frente a los problemas generados por los hechos traumáticos. Entonces, la psicología debe acompañar y fortalecer estos mecanismos de afrontamiento, permitiéndose comprender
el significado que los daños tienen para las víctimas. ¿Qué implica recordar experiencias de dolor y sufrimiento? ¿Cómo se recuerda? ¿Por qué alguien no querría contar su historia? En los contextos de violencia política y guerra, a veces no hay palabras que permitan narrar o representar el verdadero horror. Las experiencias de dolor se vuelven inenarrables o indecibles. La violencia política es tan absurda que cuesta creer lo ocurrido. Las experiencias del pasado son construidas socialmente a través del lenguaje y así la memoria adquiere una función simbólica. Sin embargo, Piper nos muestra que ante los hechos de violencia nos encontramos con que el dolor puede narrarse también por medio del silencio. Se puede reconstruir el pasado por medio del silencio. Cuando se omite un relato, este sobresale por su ausencia, y esto constituye también una forma de recordar. En este sentido, el silencio es una forma de hacer memoria y de gestionar la identidad. Esto representa un reto para la psicología, porque sus métodos tradicionales se basan en el habla. Entonces el desafío consiste en entender que hay formas de narrar distintas a la palabra. No se trata de forzar el lenguaje y el habla, sino de acompañar narrativas alternas como el silencio, los actos simbólicos o las formas alternativas de narrar, el arte, el cine, la fotografía o incluso la comedia. Después de la guerra, quedan escenarios en los que predomina el sufrimiento, el horror, la incertidumbre y el desasosiego. Luego de los sucesos de guerra queda la vocación del horror, junto con los recuerdos de lo vivido después. La memoria no es una reconstrucción objetiva del pasado, sino una reconstrucción hecha desde el presente. En este sentido, la memoria y el olvido adquieren un valor histórico, personal y social. La trama de memorias o de olvidos se articula en torno a los contextos de guerra y su violencia. Entonces, partiendo de la confluencia de lo histórico y lo social, se debe tener presente que la violencia, aunque se quiera representar a nivel individual, tiene cabida cuando se encuentra con otro en un contexto específico, y que desde el acercamiento psicológico se debe abordar como tal, partiendo del acompañamiento y escucha activa. No obstante, esto representa un desafío para la psicología, porque ésta ha mantenido los discursos positivistas de bienestar y superación. Entonces debe reconfigurarse y comprender que las víctimas pueden habitar el vacío, puede habitar el dolor y continuar con sus vidas. No obstante, esto representa un desafío para la psicología, porque ésta ha mantenido los discursos positivistas de bienestar y superación. Entonces, debe reconfigurarse y comprender que las víctimas pueden habitar el vacío, pueden habitar el dolor y continuar con sus vidas. El acompañamiento psicosocial no puede estar enfocado a la superación de un duelo con el que la víctima puede y probablemente quiere vivir. Entonces, como dice Viñar, el psicólogo debe estar dispuesto a salir del consultorio, realzar la memoria y comprender que el vacío es habitable. Como vimos en Gatti, ante la tortura y la desaparición forzada, la unidad entre identidad y cuerpo se separa. Esto obliga a repensar los marcos teóricos sobre los que se basa la psicología, porque evidencia que el cuerpo importa, que no somos solo mente y que no somos solo cuerpo. En la tortura, el victimario flagela el cuerpo para hacer sucumbir la mente, lo que separa cuerpo y sujeto. El torturador sabe que por medio del cuerpo puede llegar a la mente, pero este es un fenómeno que sobrepasa nuevamente los marcos teóricos de la psicología, porque ésta no concibe esa pérdida de sentido y esa ruptura de identidad dentro de los marcos tradicionales de psicoterapia. ¿Cómo apoyar el proceso de reapropiación de la identidad cultural y la resignificación de la identidad individual? La identidad del individuo se vuelve externa así tras circunstancias extremas que lo obligan a separarse para poder sobrellevar la realidad. La violencia política afecta la identidad del individuo. ¿En qué sentido la afecta? En el cultural, en el individual y en las relaciones sociales y comunitarias. La psicología se centra mucho en la dimensión psíquica, perdiendo de vista lo corporal. Entonces, el desafío es repensar los marcos teóricos para acercarse a la aprehensión integral del individuo.